Entonces, estamos en el tema de funciones, hemos pasado por motivación, definición de propiedades, vimos que quería decir inyectiva, sobreyectiva. Insisto y recalco, aunque hemos aplicado las definiciones de inyectiva, sobreyectiva, total, a funciones, son definiciones sobre relaciones. Cuando la relación, o sea, una relación puede ser total sin ser función, una relación puede ser inyectiva sin ser función y puede ser sobreyectiva sin ser función. Cuando preguntamos, ¿es una función inyectiva? Entonces tiene que ser función y además inyectiva. Pero uno podría preguntar si una relación es inyectiva o no, o si una relación es sobreyectiva, sin necesidad de que sea función. O sea, el hecho de que no sea función no quiere decir que no podamos opinar o decidir sobre la inyectividad o la sobreyectividad de una relación. Ahora, típicamente esas definiciones caracterizan, se usan cuando uno tiene relaciones que son funciones. Entonces, una relación es función si es unívoca, además, y con eso jugamos toda la clase pasada. Ahora, esta clase, la idea es que las relaciones, las funciones son relaciones, entonces también se pueden componer. Entonces, miremos específicamente la composición de relaciones si las relaciones son funciones, como para ver si tiene propiedades especiales o diferentes a la composición general. Entonces, recuerdo la definición de composición. Tengo dos relaciones, en este caso dos funciones, G y F. G va de A en B y F de B en C. Entonces se pueden componer y va a dar una relación de A en C, ¿cierto? O sea, la composición de dos relaciones, una de A en B y otra de B en C, da una relación de A en C y se dice es la composición de G con F. Y la escribimos al revés, acuérdense, escribimos la composición de G con F de derecha a izquierda. Bien, como en este caso nuestras relaciones G y F son funciones, entonces hay una cosa que vamos a empezar a aprovechar y es que cuando las relaciones son funciones uno puede hablar de F de A o de G de B o cosas así, porque tiene como el elemento que está asociado con alguien es solo uno, entonces uno puede identificarlo como el elemento que está relacionado con él mediante F o mediante G. Entonces, la relación G compuesto F, por definición, es parejitas AC, con A en A, con C en C, y que hay un intermediario en B, tal que A está relacionado con B por medio de G y B está relacionado con C por medio de F. Entonces, esa es la definición de composición. Pero como vamos a aprovechar que cuando A está relacionado con B por medio de G es el único, vamos a llamarlo G de A, y cuando B está relacionado con C por medio de F es el único por ser función F, entonces vamos a llamar F de B. Entonces realmente es como si dijéramos son las parejitas AC con A en A y C en C y que existe un B, tal que B es igual a G de A y C es igual a F de B. O sea que este señor C es igual a F de B, pero como B es igual a G de A, entonces el señor G realmente es F de G de A. O sea, si yo escribo las cosas al derecho, pues como son, cuando digo que A está relacionado con C por medio de F, lo que estoy diciendo es que C es el resultado de calcular F de G de A. Y esa es la principal razón por la que se escribe de derecha a izquierda. Porque cuando uno lo usa con funciones, es como el orden en que se componen las funciones. O sea, primero hace G de A y luego a eso se lo aplica a F. Entonces, cuando están así, entonces uno recuerda que ese es el orden, aunque es la composición del de la derecha con el de la izquierda. Pero el orden en que se aplican es primero se aplica el de la derecha y luego se aplica el de la izquierda. Por eso se ponen en ese orden para que uno no se le olvide. Y para que si G compuesto F llega a ser una función, entonces uno pudiera, digamos que en el orden en que se escribe no lo vaya a confundir. ¿Listo? Bien. Ahora, la pregunta es, si F es una función y G es una función, ¿G compuesto F es una función? Entonces, primero que todo, ¿G compuesto F está bien definido? O sea, ¿se puede hablar de G compuesto F sin problema? Entonces, fíjense, aquí hay un dibujito que está también en el libro de, ¿cómo se llama? El libro de, curso, el libro de Rosen. Entonces, fíjense cuál es la idea de la composición. Es G
es una función que va de A en B, entonces esta es G. Y F es una función que va de B en C, o sea, esta es F. Y G compuesto F, entonces coge elementos de aquí y los manda para acá. ¿Cómo los manda? Él coge A, mira a dónde cae por G, cae aquí a G de A, y luego coge G de A, mira a dónde va por F, y lo manda a F de G de A. Esa es la composición de funciones. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si, qué pasa si, eh, si aquí hay un puntico, voy a poner aquí, voy a hacer otros dibujitos ahí. Digamos que este G lo manda este en este y F manda este en este. Entonces la pregunta es, G compuesto F, ¿a dónde manda este? No llega hasta aquí, ¿cierto? O sea que no está definido. O sea que no necesariamente G compuesto F está definido para todo el mundo. Entonces, ¿cuándo está definido G compuesto F? G compuesto F está bien definido, se dice que G compuesto F está bien definido si el rango de G está incluido en el dominio de definición de F. Es decir, si todos los que salen de aquí llegan acá, salen de aquí para alguna parte. Si no, no está bien definido G compuesto F. O sea, pero eso es lo que hacía, lo que le haría, la pregunta es, una otra pregunta es, ¿G compuesto F es función? Es decir, podría pasar pregunta que a alguien de aquí, podría pasar que alguien de aquí fuera a parar por acá, digamos, perdón, podría pasar que alguien de aquí fuera a parar por G compuesto F por acá y que este mismo fuera a parar por aquí a otro por acá. ¿Podría pasar eso? ¿Por qué no podría pasar? No, no, claro, pero la pregunta es, ¿G compuesto F es función? O sea, podría pasar que, o sea, ¿cómo haría para llegar aquí? Tendría que haber un intermediario por aquí que llegara allá. ¿Y cómo haría para llegar aquí? Tendría que haber un intermediario por aquí que llegara allá. Entonces, sí, fíjense que, pero necesitaría que este saliera para acá y que este también saliera para allá. O sea, necesitaría que G no fuera función. Entonces, no puede ser porque G sí es función. Ahora, podría pasar que el intermediario fuera este señor de aquí, ¿cierto? Ah, perdón, pero aquí necesito a dos puntos diferentes. Ah, embarré. Podría pasar que el intermediario... Ah, qué cosa con mi pulso. Listo. Podría pasar que el intermediario fuera este, por decir algo, y entonces este y este es el mismo, luego ahí no hay problema. Pero tendría que haber alguien en G que saliera para un lado y para el otro, o sea que G no sería F, no sería función. Entonces, si F y G son funciones, G compuesto de F es función. No hay manera de que no sea función. Lo que pasa es que no necesariamente está definida para todos los que está definida G. Porque puede que haya algunos de G que caigan en algo que no va a ninguna parte aquí. Entonces, el dominio de definición de G compuesto de F no es exactamente el mismo dominio de definición de G, pero sí es una función. Entonces, la composición de dos relaciones que son funciones también es función. Lo que no sucede es que el dominio de definición de G y el dominio de definición de G compuesto de F sean el mismo. Puede variar. Bueno, más o menos la composición. Y la razón por la que uno la escribe así, aquí estoy comiendo G con F, la escribe así para que se acuerde que al aplicarla se aplica así. Primero G y luego se aplica F. Entonces, y aquí parece natural pensar que se aplica de esa manera. A, F, y uno lo lee F compuesto G, pero no es F compuesto G, es G compuesto con F. Porque primero se aplica G y luego se aplica F. ¿Listo?
Bien. Bien, por ese lado. Ahora, entonces vamos a ejemplos de composición de funciones. Supongamos que tenemos G, que es una función que coge las letras A, B y C y la manda en letras en A, B y C. Pero entonces coge la letra A y la manda en B, la letra B la manda en C y la letra C la manda en A. Y F es una función que coge las letras A, B y C y las manda en el conjunto 1, 2, 3. Y entonces F de A da 3, F de B da 2 y F de C da 1. Y entonces nos piden mirar qué son G compuesto F y qué es G, qué es F compuesto G. Entonces, digamos que solo para, como este es un ejemplo pequeñito, uno lo puede hacer así. Tiene por aquí A. Tiene por aquí B. Y tengo por aquí C. ¿Cierto? Y A es A, B y C. B es también A, B y C. Y C es 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Y aquí quedan A, B y C. A, os pongo que dice A, B y C. Y aquí también están A, B y C. Entonces este dice G es la función que a A lo manda en B, pin, a B lo manda en C, pin, y a C lo manda en A. Pin. Y F es la función que a A lo manda en 3, a B lo manda en 2 y a C lo manda en 1. ¿Cierto? Entonces ahora preguntan qué es F compuesto, qué es G compuesto F, y luego preguntan qué es F compuesto G. Entonces, esta es la función que se llama G, la que vaya aquí acá. G. Y esta es la función que se llama F, que va de B en C. Entonces, ¿qué es G? Esa es así, ¿no? Sí, ¿qué es G compuesto F? Como G va de A en B y B va de A en C, entonces si yo la fuera a dibujar G compuesto F, dibujaría mis dos conjuntos A y C. La estoy dibujando aquí para no hacer rayas allá encima de todo eso. Y aquí tendría mis tres punticos A, B y C y mis tres punticos 1, 2 y 3. Y entonces a lo manda en B y a B lo manda en 2. Entonces a lo manda en el 2. ¿Sí? Luego viene, al B. Al B lo manda en C y al C lo manda en 1. Entonces al B lo manda en el 1. Y al C lo manda en A y a lo manda en 3, o sea, al C lo manda en el 3. Esa sería la función de G compuesto con F. ¿Listo? ¿Estamos? Esa es la composición. Y ahora, ¿cómo sería F compuesto G? ¿Se puede componer F con G? F. Diga Andrés. Diga Andrés. ¿Quién me iba a decir, Daniel? F va de B en C. Y G va de A en B. ¿Puedo componer F con C? ¿Con G? Exacto. El conjunto C no es igual al conjunto A. Luego, ni siquiera las puedo componer. O sea, F compuesto con G, ni siquiera lo puedo hacer. F compuesto con G no lo puedo hacer. No lo puedo hacer porque F mandaría a alguien de B en C, listo. Pero G no aplica sobre los de C, G aplica sobre letras, no sobre números. Entonces no lo puedo ni siquiera aplicar. O sea que esa composición, o sea que la composición no, ni siquiera será conmutativa, porque si ni siquiera la puedo voltear. Puede que la pueda voltear porque A, B y C sean iguales, pudiera ser,
pero en este caso no son. Pero si fueran iguales, tampoco tengo seguridad de que sea conmutativa, porque ni siquiera puedo asegurar que se pueden voltear. Entonces no puedo decir que sea conmutativa la, la composición no es conmutativa. ¿Listo ahí? Bien. Entonces, bueno, ahí está el ejemplo mismo que hice con dibujitos. F compuesto G no está bien definida. Ahora viene otro ejemplo, típico de los que hacemos en cursos de cálculo. G es una función de enteros en enteros, y F es una función de enteros en enteros. Aquí el conjunto, los conjuntos son iguales. Aquí sí voy a poder tratar de F, G compuesto F y F compuesto G, porque el conjunto de salida y de llegada son iguales. Entonces, G de Y es 3 de Y más 2, porque G de algo da 3Y más 2. Y F de algo, le damos X, da 2X más 3. Son funciones definidas. De hecho, si ustedes la dibujaran, esta sería una recta, esta sería otra recta. Es una recta dependiente 3, que pasa por el 0,2, y esta sería una recta dependiente 2, que pasa por el 0,3. ¿Sí? Y uno hace los dibujitos y todas las cosas. Eso es lo que uno aprendió en cálculos, en precálculo y esas cosas. La pregunta aquí es, entonces, ¿qué da componer G? Puedo componer G con F y puedo componer F con G, porque funciona para los dos lados, lo que no pasaba aquí arriba. Ahora, ¿qué da componer G con F? Entonces, según nuestra definición, componer G con F da, si yo lo evalúo en Z, me dices, evalúe G en Z y luego evalúe F en ese resultado, porque ese es el orden en que se hace G con F. Y entonces G de Z daría 3Z más 2. Esto, si yo evaluara G en Z, daría 3Z más 2. Entonces me quedó F de 3Z más 2. Entonces, si yo cambio X por 3Z más 2, esto me da 2 por 3Z más 2 más 3, y eso termina dando 6Z más 7. O sea que la composición de G con F me da la función que coge un entero y lo manda en 6 veces el más 7. Si lo hago al revés, F compuesto G, entonces tengo que hacer primero F y luego aplicarle G. Cuando aplico F a un Z me da 2Z más 3, porque esa es la definición de F de algo. Y G de algo me da 3 veces ese algo más 2. O sea, me da 3 veces ese algo más 2. 3 por 2 da 6Z, 3 más 3 por 3 da 9 y más 2, 11, da 6Z más 11. O sea, no dan la misma función. O sea que componer F con G y G con F, aunque se puedan componer de un lado y de otro, no da la misma función. O sea que la composición, o sea, no es conmutativa porque no siempre se puede voltear, pero además cuando se puede voltear tampoco tiene que dar la misma. Pueden dar dos funciones diferentes, como en este caso. O sea que lo que podemos decir es que la composición de funciones no es conmutativa. Aunque pueda hacer G compuesto de F compuesto G, no dan lo mismo, no tienen por qué dar lo mismo. Ahora, podrían dar lo mismo, sí, pero no tienen por qué dar lo mismo. Y tercero, supongamos que F es una función total y biyectiva. Acuérdense que es total y biyectiva. Total y biyectiva, les recuerdo de alguna manera intuitiva, lo que significa es que yo puedo, que yo puedo coger el conjunto de salida y el conjunto de llegada y el conjunto de llegada, y por cada elemento que hay aquí, como es total, todos los de aquí salen alguno de acá. Entonces, todos salen para alguna parte. Como es total, todos. Ahora, como es biyectiva, este no puede salir para acá, porque entonces no sería biyectiva. Entonces tiene que salir para otro que no haya salido el anterior. Y tiene que salir para otro que no haya salido el anterior. Tiene que ser así. Y como es biyectiva, es sobre, o sea que no puede pasar que aquí esté uno sobrando. Tiene que haber, si aquí hay otro, entonces aquí tiene que haber uno y este tiene que pasar por acá. O sea, biyectiva y total de alguna manera significa que los dos conjuntos son como el mismo. O sea, digamos, lo transformo el uno en el otro por esa función, el número de elementos es igual, todo funciona. Eso es lo que significa total y biyectiva. La vez pasada dijimos, es una manera de contar los elementos de un conjunto. Es decir, si hay una función biyectiva entre un conjunto y otro, es porque esos dos conjuntos tienen el mismo número de elementos. Entonces, eso más o menos significa ser total y biyectiva. Entonces, ¿qué dice aquí sobre eso? Si tengo una función total y biyectiva, entonces la transpuesta, o sea, si yo la miro de aquí para allá, también es función, ¿sí? Porque mire la de aquí para allá, también es función. También es total y también es biyectiva. Sí. No. Biyectiva es inyectiva y sobreyectiva.
Total no, porque una función podría ser, una función podría, voy a poner el puntico aquí. Esta función es inyectiva, es sobreyectiva, pero no es total. No, total es que todo el dominio salga para alguna parte. Sobreyectiva, que todo el codominio le llegue a algo. Inyectiva, que no pase esto, porque si pasara esto, ya no sería inyectiva. ¿Sí? Pero podría ser biyectiva sin ser total. ¿Sí? ¿Listo? Bien, entonces, aquí estamos diciendo, supongamos que tenemos una función total y biyectiva. Ah, entonces esa no es la que está, es así. Entonces, fíjense que la traspuesta sería la que va de aquí para allá. Y la traspuesta también sería total, porque todos los de aquí sale alguien. Sobreyectiva, porque a todos los de aquí llega alguien. E inyectiva, porque nadie llega, no hay dos que lleguen a uno solo aquí. Entonces, la transpuesta también es, existe, es también total y es también biyectiva. ¿Listo? Ahora, ¿qué daría componer? Entonces yo podría, yo estoy diciendo que F va de A en B, o sea que el conjunto A y el conjunto B no son iguales, no tienen que ser el mismo, pueden ser diferentes. Lo que sabemos es que por ser total y biyectiva tienen el mismo número de elementos, o sea, la cosa cuadra una con otra, pero no son el mismo conjunto. Entonces, podría hacer componer la traspuesta con F, podría componer F con su traspuesta. Entonces uno dice, como F va de A en B y la traspuesta va de B en A, yo podría componer F con su traspuesta, porque el conjunto de la mitad sería el señor B. ¿De dónde saldría F compuesto con la traspuesta? ¿De dónde saldría esto? Saldría de A y llegaría a A. También puedo componer F traspuesta con F. Voy a ver, F traspuesta va de B en A y F va de A en B. Luego puedo, porque el señor que está en la mitad es el mismo, el señor A. Solo que F traspuesta compuesta con F sale de B y llega a B. O sea que no son la misma, pero las dos se pueden hacer. Yo puedo componer F con la transpuesta y la transpuesta con F. Ahora, miremos qué da esa composición. Por definición de F transpuesta, entonces, mire cómo va a funcionar. F transpuesta con F va de B en B. F compuesta con F transpuesta iría de A en A, que fue lo que les acabo de decir. Pero digamos que calculemos, por definición de F transpuesta, F de A da B, sí, solo sí, F transpuesta de B da A, porque la transpuesta lo que hace es devolver a hacerla al revés. Si F de A da B, F de B da A, ¿cierto? O sea, en este dibujito que había aquí, si a este señor se le llama si este primero se llama A, si este primero se llama A y este señor de aquí se llama B, entonces si F de A da B, F va de aquí para allá, pues en F transpuesta, que va de aquí para allá, F transpuesta de B da, porque esa es la definición de la transpuesta, es la contraria, la que devuelve. Entonces, cuando yo hago eso y trato de ver entonces qué da componer F transpuesta F transpuesta compuesto con F va de B en B. Entonces yo la puedo aplicar a un elemento en B. Cuando le aplico a B, eso me da F de F transpuesta de B. F transpuesta de B me va a dar A y F de A me va a dar B. O sea que, ¿qué es lo que me da componer F transpuesta con F? Me da la función que manda a B en B. Y a esta función se le conoce muy bien en el cálculo o en las matemáticas como la función identidad, la que manda un elemento en sí mismo. Si compongo al revés, si hago la composición de F con F transpuesta, pues me va a dar que sale de A y llega a A. Entonces, cuando yo hago F de A, me va a dar un B, tal que al transponerlo con B, me vuelve y me da A. Entonces, componer F con su transpuesta me da la identidad. Entonces, a la transpuesta se le conoce como la inversa. Por eso llaman la inversa. Porque al componerla con ella, da la identidad. Entonces, es como la inversa, haciendo la analogía de que la composición es como la multiplicación
Entonces, si F compuesto con F da la identidad, quiere decir que es como si hubiera uno encontrado la inversa. Así como 3 por un tercio da 1, 5 por un quinto da 1, entonces F compuesto con F traspuesto da la identidad de las funciones. ¿Listo? Y eso es lo que uno hace con composición de funciones, uno las compone, y si es total y biyectiva puede sacar la inversa, y puede saber cuál es la inversa y todo ese tipo de cosas. Y ya, esa es la composición de funciones, la composición aplicada a funciones. Esto no se puede hacer sino con funciones totales y biyectivas. Si no son totales y biyectivas, entonces puede que a la vuelta no haya con quién funcionar ni esas cosas. Entonces no, este tipo de cosas funcionan con las funciones, funcionan muy bien cuando hay funciones y son totales y biyectivas. Entonces puedo componer con la transpuesta, sacar la inversa, etc. Si no, no hay, no existe ese concepto de inversa ni nada de eso. Y eso es lo último que tiene que ver con esto. Entonces quiero hacer un resumen de lo que hemos hecho con relaciones y con funciones. Entonces, con relaciones simplemente definimos que era una relación entre dos conjuntos, y luego nos enfocamos en relaciones binarias. Y luego nos enfocamos en relaciones binarias del mismo conjunto. Y las relaciones binarias con el mismo conjunto resultaron que pueda tener propiedades como ser reflexiva, simétrica, transitiva, antisimétrica y todas las cosas que vimos. Y luego dijimos, cuando las relaciones tienen ciertas propiedades, son interesantes para clasificar, como la relación de equivalencia. Entonces, la relación de equivalencia es una relación reflexiva, simétrica y transitiva. Luego dijimos, las relaciones también sirven para ordenar. Entonces, las relaciones de orden, que son irreflexivas y, bueno, que son reflexivas y transitivas, o irreflexivas y transitivas, que en un caso da orden parcial y en otro caso da orden estricto. Y acabamos las relaciones. O sea, solamente hicimos eso. Vimos todo eso con esa cantidad de conceptos, de cosas formales, para decir, el concepto de relación es un concepto muy usado en informática y se usa sobre todo para definir relaciones de equivalencia y para definir relaciones de orden. Y en general, para definir relaciones, y ya da lugar a las bases de datos relacionales, esas cosas, aquí no entramos en ese detalle, pero uno puede hacer operaciones entre relaciones, unirlas, intersectarlas, componerlas, y a eso es lo que llama el álgebra relacional, y eso es lo que hace una base de datos relacional. Calcular con relaciones y sacar relaciones. Calculan esta, con este, pum, y me da otra relación. Eso es lo que hace el álgebra relacional. Y eso es lo que hacen las bases de datos. Luego dijimos, hay una clase especial de funciones, de relaciones que se llaman funciones, que son las relaciones que son unívocas. ¿Sí? Unívoca significa que a un elemento del dominio solo le corresponde máximo relacionarse con uno del codominio, máximo con uno. Podría con ninguno, pero máximo con uno. Y a esas relaciones que tienen ciertas propiedades especiales que vimos, entonces se llaman funciones. Pero son relaciones. Por ser relaciones, puedo hacer lo mismo con las relaciones. Como las relaciones son conjuntos, puedo hacer lo mismo con los conjuntos. O sea, puedo unirlos, intersectarlos, coger una relación y restarle otra. Y alguien me preguntaba, ¿qué es restar una relación de otra? Y pues restar una relación de otra es simplemente, como las relaciones son conjuntos, es restar un conjunto del otro. Hacer la diferencia, porque las relaciones son conjuntos. ¿Sí? Lo que es nuevo con las relaciones es que no existían los conjuntos, la composición. Yo puedo componer relaciones, yo no podía componer conjuntos, porque esa operación no existe en los conjuntos, pero es una operación de relaciones. Ahora, entre relaciones, la composición de funciones tiene ciertas características cuando las funciones son inyectivas, sobreyectivas y totales. Y entonces aprendimos a distinguir ese tipo de funciones y eso es todo lo que hicimos. ¿Para qué nos sirven las funciones biyectivas? Para contar. ¿Aquí hay alguna pregunta por aquí? Unívoca puede tener o no una relación con el codominio, solo hasta máximo uno o quizás ninguna relación. Exacto. Unívoca es que cada elemento del dominio puede tener, si tiene relación con el codominio, la tiene máximo con uno, pero podría no tener. En ese caso, que no tenga, esa no es total. Por eso después dijimos, las totales son las que todo el mundo cae. Y las que no son totales, pues las que hay alguno que no cae relacionado con nada. ¿Sí? O sea, lo que hicimos fue analizar cada cosita que le puede pasar a las relaciones y empezar a clasificarlas. Y terminamos dándole nombres especiales a unas. Las relaciones unívocas son funciones. Si además son uno a uno, se llaman inyectivas. Si además son sobreyectivas,
pues además todos los elementos del codominio son sobreyectivas y empezamos a darle definiciones. Pero todas las combinaciones se pueden dar. Puede que no sea función, puede que no sea unívoca, puede que no sea una 1, puede que no sea sobreyectiva y son relaciones. Todas las... No, si es unívoca es función, porque es la definición de función, es unívoca. Unívoca ya es función, pero puede ser total o puede ser parcial. Y eso fue lo que hicimos. Y ese es el tipo de cálculos que aparecen en los quizzes. En el examen ya les mandaré un esquema como les mandé con el primero para decirles cómo es el segundo examen. Pero en el examen sí hay más que en los quizzes, hay más, en los exámenes hay que distinguir si una relación es 1 a 1, si es biyectiva, si es no sé qué, y hay que encontrar decir la evidencia por la cual no es, o si es biyectiva, o cosas de ese estilo. Hay que demostrar en los exámenes, cosa que en los quizzes no hay que demostrar. En los quizzes en general son conceptos, no son demostraciones. En los exámenes sí tenemos demostraciones de conjuntos, de ecuaciones de conjuntos, o de cosas que pasan con las relaciones, o que una relación es de orden, o que una relación es de equivalencia, hay que demostrar. En los quizzes solo hay que como jugar con esos conceptos, pero no hay que demostrar. Esa es la gran diferencia entre el examen y los quizzes. Los quizzes son como más de concepticos y el examen ya es más de aprender a usar esas cosas en un contexto real. Entonces le podemos decir, supongamos que tenemos el conjunto de los estudiantes de Univalle y el conjunto de las asignaturas y empezamos a hacer cosas con eso. Eso es lo que hacemos en un examen para tratar de modelar mundos reales con conjuntos, con relaciones y esas cosas. Cosa que no pasa en los quizzes generalmente. Creo que pasa muy poquito, muy en chiquito. ¿Listo, Steven? Con esa respuesta, ¿está bien? Y no sé si tienen alguna pregunta o si nos vamos para los quizzes. Una pregunta sobre los quizzes. Por ejemplo, en lo de conjuntos, había unos puntos que era de calcular el producto cartesiano. Quería saber si, pues, como toca escribirlo uno mismo y eso debe ser exacto. ¿Había pregunta donde le piden escribir el conjunto cartesiano? Sí, ¿Seguro o le pedían el número de elementos que había? pues, eso es lo que no me acuerdo exactamente. Sí, yo recuerdo que eso le pide cuántos elementos tiene tal cosa, pero no cuáles son. Ahora, si para contar cuáles, para decir cuántos usted los hace en su hojita, los cuenta 1, 2, 18 y pone 18. Pero ahí no había, porque no había de escribir, había de decir cuántos elementos había en ese producto. Entonces era contarlos, pero no era escribirlos. Sí, estoy seguro que no. O sea, nadie me ha preguntado eso, pero sí me han preguntado esa de, pues me preguntaba, profe, ¿cómo escribo esto? Y es que no le están pidiendo escribir, le están pidiendo decir cuántos. Recuerden que los conjuntos, el conjunto potencia tiene 2 a la n elementos y el conjunto original tiene n elementos. El conjunto cartesiano, el producto cartesiano tiene el número de elementos de A por el número de elementos de B en el producto cartesiano. Entonces, eso lo que piden es como saber esas reglas. ¿De acuerdo? Pero no lo tienen escrito claro, porque si no, entonces hubiera dicho, escríbalos en orden, hubiera dado una sintaxis para escribir, porque si no, no los va a reconocer. El cardinal, el símbolo de... Ah, sí, no, pero no, ahí no les pide nada que tengan que hacer eso. Si les sale una así, me avisa, yo le miro y le muestro que no es así. No la están malinterpretando. ¿Hola? Ya nos vamos a ir para el quiz. Justo a tiempo, just in time. Entonces, no sé si tienen alguna otra inquietud. ¿No? Nos vamos entonces para los quizzes. Entonces vámonos a la sala 1, si quieren. Hasta las 9 no llega alguien, ahí alcanzamos a hacer los 2 quizzes. Lleguemos a la sala 1 y yo les digo cuál es la clave allá. El quiz está para las 7:45, son las 7:40. No hay afán, mejor dicho. Vamos, yo ya llego para que les abran la sala también, porque creo que si no llego no las van a abrir.